Buenos días. Hoy trataré de dar una visión un poco más seria de lo que soy, ¿no? Que creo que la última vez que aparecí por aquí era un poco más bromista, así que hoy vamos a ir un poco más serios. Que nadie espere que salga por ahí bailando, ¿vale? Que eso pasa una vez en la vida. Bueno, a ver, mientras ponen la presentación, el tema que traía en esta mañana lo he titulado La mirada de Dios, la mirada de Dios. Y trato de que veamos unos ejemplos, ¿no?, de cómo Dios nos mira, y así de esa manera nosotros también, de alguna manera por repetición, ¿no?, o por imitación o por aprendizaje, también podemos ver las cosas que están alrededor nuestro con quizás la misma sensibilidad, o tratar por lo menos la misma sensibilidad. Un texto en Efesios capítulo 1, versículo 18. A ver si esto funciona. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Otro versículo que habla sobre la vista es en Lucas capítulo 24, versículo 31, que dice: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. El tema de la vista es algo importante, ¿no? Sino que se lo digan a los que no pueden ver. Quizás es uno de los sentidos que a uno le costaría más perder, ¿no? Y la visión de la vida, ¿no?, que tenemos alrededor hay que entroncarla dentro de la espiritualidad cristiana, ¿no?, que al final nos debería de llevar y nos debería de guiar hacia los pasos de Jesús. Y pienso que algo que deberíamos anhelar como cristianos sería algo como así, ¿no?, ver como Jesús, ¿no?, sentir la realidad como Él la sentía y valorar la vida como Él la valoraba y comprometernos con la vida como Jesús se comprometió. Creo que como cristianos sería nuestro objetivo quizás, ¿no? Y todo debería empezar entonces por ver la vida que nos rodea, ¿no?, la realidad que tenemos alrededor nuestro, cada uno variada, pero al final alrededor de cada uno, ¿no? Según cómo miramos lo que tenemos alrededor, pues así nos situamos, ¿no? Así nos enfrentamos, así reaccionamos, así nos comprometemos, ¿no?, con y ante la vida que tenemos alrededor. Como decía, la idea que tenía esta mañana es intentar una pincelada de cómo Dios ve las cosas. Claro, la pregunta será: ¿y cómo ve Dios las cosas?, ¿no? Lo que tenemos claro es que Él ve de una forma perfecta, cosa que ya para nosotros va a ser algo complicado. Pero bueno, quizá algunas cosas sí podremos entender. Yo soy miope, ¿vale? Y así que si algún día por la calle no os saludo, que nadie se preocupe, ¿vale? Que nadie se preocupe, que es que no veo bien, ¿eh? Así que esto es un miope, ¿no?, que ve más o menos de cerca, pero no ve de lejos, ¿no? Eso es un miope, eso soy yo. Hay otros que son así, hipermétropes, ¿no? No ven nada de cerca y lo ven todo de lejos, ¿no? Hay un chiste, ¿no?, para los que son mayores de 50 años, ¿no?, que tienen la vista cansada. Dice: yo no veo nada de cerca, pero a los tontos los veo de lejos, ¿no? Bueno. La vida pública de Jesús comenzó con un contacto, ¿no?, con un mirar a las personas y situaciones que estaban alrededor suyo. Podemos ver un ejemplo en Marcos capítulo 1, versículo 16, que dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, los vio que echaban la red al mar. Así que él, en ese caminar por la vida, vio a Simón y a Andrés que echaban la red al mar. Y la visión o esa mirada a esas personas que echaban la red al mar, que eran unos simples pescadores, los convirtió en discípulos. La mirada es normalmente la primera forma de acercarse a las personas, ¿no?
situaciones o lo que nos rodea, ¿no? Nadie hace otro acercamiento si no es mirándole a la cara y, bueno, ¿me fío o no me fío, ¿no? ¿Cómo viene este o cómo viene aquel otro, ¿no? Como curiosidad, solo como curiosidad, el último milagro que hizo Jesús antes de entrar en Jerusalén, y ya que estamos hablando de la vista, fue la curación de 2 ciegos. Pero bueno, esto es solo como curiosidad, ¿no? Y el relato termina en Mateo capítulo 20 diciendo: entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Así que pudieron ver físicamente y pudieron ver espiritualmente. Una forma peculiar, y que más adelante desarrollaremos, es en la forma en la que Jesús tiene de fijarse y mirar alrededor suyo, y es con compasión. Es con compasión. El Señor mira con compasión. Y vemos que esto los primeros discípulos también lo aprendieron, ¿no? Y vemos a Pedro que con Juan en Hechos capítulo 3, que estaban con una persona, le dijeron, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, ¿no? Aprendieron del Señor que lo que tenían que ver alrededor suyo era mirar con compasión. Por lo tanto, para nosotros también mirar con compasión al mundo que nos rodea, que sabemos que se pierde, también sería una referencia esencial. Estamos pues llamados a superar la ceguera espiritual, ¿no? Si no superamos esa ceguera espiritual, si no aprendemos a mirar como el Señor mira, quizás podemos mirar con una mirada moralizante, ¿no? Pues este cómo hace las cosas, ¿no? Hay que ver cómo se ha equivocado. Podemos mirar con una mirada indiferente, pues me da igual, allá tú, ¿no? Allá tú si te pierdes, ¿no? Podemos mirar con ojos ideologizados, ¿no? Con mis ideas. Y yo miro con mis ideas y ya sé que te estás equivocando. O mira, me he inventado una palabra, ¿no? Dice religioizados. No sé ni pronunciarla, ¿no? Igual a veces podemos mirar con esa mirada de nuestra propia religión a los que están alrededor nuestro. El problema está en cómo miramos la realidad que está alrededor nuestro, como decía, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo ve Jesús? ¿No? ¿Cómo es la guía para mirar a nuestro alrededor? Para nosotros la referencia debería de ser la bondad de Dios. He separado, ¿no?, 2 formas de mirar, pero bueno, un poco para estructurar el mensaje, no que sean 2 cosas diferentes, pero bueno, así me daba punto a tener dos opciones. Y uno es, vamos a separarlo así, la mirada de Dios en el Antiguo Testamento, y otro será la mirada de Dios en el Nuevo Testamento, sabiendo que el Dios es el mismo, claro. En el Antiguo Testamento Dios mira con bondad y amor, ¿no? Y crea la tierra, ¿no? Y crea el cielo, y crea los animales, y crea este proyecto tan hermoso donde vivimos, y crea al ser humano a imagen y semejanza suya. Y nos regala, ¿no?, un mundo fantástico, ¿no? Nos regala un mundo impresionante, ¿no? Y nos regala la vida. Así que Dios mira con bondad y amor aquello que ha creado. Y además de mirarlo, se admira. Y no se limita solo a la creación del mundo, ¿no? Y no solo se limita a la creación del hombre, sino que, formando parte de su plan creador, mira y se admira de su obra, ¿no? Y podemos leer en Génesis en varios versículos que dice, y vio Dios que era bueno, ¿no? Y vio Dios que era bueno en el 1, en el 4, en el 10, en el 12, y cada vez que el Señor hacía algo decía, y vio Dios que era bueno. Y termina diciendo, y todo le pareció bien, ¿no? Y descansó. Lo que existe ha sido creado por Él, y todo tiene significado, todo tiene un sentido, ¿no? No hay nada que se haya quedado o se haya dejado al azar. Además, este Dios que mira y se admira de su obra, ¿no?, y que mira con bondad y nos entrega a este mundo para nosotros, es un Dios que ve la aflicción de su pueblo. Escucha los gritos de su pueblo que clama,
¿no? Escucha nuestro llamado que clamamos y además interviene en el favor de su pueblo. Éxodo capítulo 3, 7 dice que ve la aflicción de su pueblo y la opresión con que los egipcios oprimían a su pueblo. Y sigue diciendo en el 17, y conoce sus sufrimientos y decide sacarlos de la tribulación de Egipto. Como decía, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de ahora, ¿no? El mismo que ve la aflicción que tenemos, ve la opresión con que nos oprimen, conoce nuestros sufrimientos y decide sacarnos de nuestras tribulaciones. Dios se mete, ¿no?, en los acontecimientos que ocurren en el mundo, ¿no? A diferencia de los ídolos que tiene el mundo, que ni tienen ojos y no ven, ¿no? Tienen oídos y no oyen. A diferencia de los ídolos, el Señor baja y participa. El Señor, siempre que ve a alguien, ¿no?, siempre que lo mira, siempre que le interesa, interviene en su favor, ¿no? Y el Señor ve hasta lo más profundo. Y esto se convierte en una afirmación fundamental para el pueblo de Israel y se convertirá en una afirmación fundamental para cada uno de nosotros. En el Salmo 33 dice: desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Este Dios que mira no tiene miedo de fijarse en ti. Atiende a tu necesidad, ¿no? Es un mirar selectivo para ti, ¿no? Es un mirar selectivo para mí. Es un mirar particular para cada uno de nosotros y atiende a nuestra aflicción y atiende a nuestra necesidad. Además, este Dios compasivo que hemos visto mira con pasión a su pueblo. Y no es una mirada distante, ¿no? Pues desde los cielos miró Jehová, pues ya se me hace lejos, ¿no? Ya se me hace lejos esto de los cielos. Pero dice que no es una mirada distante, ni neutral, ni apática. Ve a sus hijos sufriendo y recuerda la alianza que tenía con ellos. Éxodo capítulo 6, versículo 5. He recordado mi pacto. He recordado mi pacto. Ojo, que esto lo dice Dios. Y sigue diciendo: y os libraré de la esclavitud, ¿no? Se compromete, es un Dios que con pasión se compromete en liberarnos a cada uno de nosotros de nuestra esclavitud. Y sobre todo, este Dios misericordioso es un Dios que mira con amor y además de mirar con amor, crea lazos con cada uno de nosotros. Es una mirada que le acerca al ser humano y que le hace volverse al clamor de los afligidos. Cuando alguien oye a alguien clamar, se gira y busca quién es. Y así lo reconocemos, ¿no? En el Salmo 102, versículo 19 dice: porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. Su mirar compasivo es su naturaleza, ¿no? Su mirar compasivo es su naturaleza. ¿Cómo ve Dios? De forma compasiva, ¿no? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Como decía, el mirar de Dios además crea lazos, ¿no? Crea lazos con su creación. Su mirada de amor lo lleva hasta el siguiente paso, ¿no? Al siguiente punto, que dice en Juan capítulo 1, versículo 14. Dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Su mirada de amor crea lazos y lo lleva al siguiente punto. Un poquito más adelante de Juan, en el capítulo 3, 16, tanto amó Dios al mundo que nos dio a su propio Hijo. ¿No es una forma de amor, de mirar a la creación que se perdía, de enviar a su Hijo, de hacerse carne, como dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? Su mirada crea un lazo irrompible con cada uno de nosotros.
la mirada de Dios compasivo en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cómo ve Jesús? ¿Cómo es Jesús? ¿No? Esta mirada que hemos visto de Dios en el Antiguo Testamento tiene su continuidad, ¿no? y su profundidad en la mirada de Jesús. Y dice que Jesús ve en primera persona. Ahí el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y mira desde dentro los acontecimientos y se siente implicado con ellos. Y esto le provoca un compromiso, ¿no? Un compromiso afectivo y un compromiso efectivo. Y el Señor ve con ojos de solidaridad. Casi diríamos que no ve con los ojos, ¿no? Que ve con el corazón, ¿no? Por su forma de actuar. Pero es que el amor cambia los ojos, ¿no? Y afina la vista. El amor cambia los ojos y afina la vista. Jesús, como ejemplo, también tiene ojos para lo pequeño, ¿no? Para lo humilde. Y eso le hace ser compasivo y eso aviva su ternura, ¿no? Y en esta mañana se nos está reclamando que veamos como Él ve, ¿no? Y el Señor ve en la profundidad y llega hasta dentro de tu pensamiento y entiende lo que te ocurre y además sabe cómo ayudarte, porque bueno, yo podría entender que le pasa a alguien cercano, pero a veces no sabría cómo ayudarle, pero el Señor es capaz de entrar en mi corazón, saber lo que me pasa y saber cómo ayudarle. En definitiva, Jesús ve como Dios ve. Claro, esto es una... ¿Cómo es, no? ¿Cómo ve Jesús? La mirada del Señor es una mirada que convoca, ¿no? Y es una mirada que nos hace tener una relación con Él, ¿no? No nos mira de forma neutra o impersonal o vaya mirado machado, ¿no? Vaya mirado machado. Sino que es una mirada que nos acerca, ¿no? Nos convoca con Él. Dice en Marcos, vio a Simón y a Andrés y les dijo, venid conmigo. Los vio y les dijo, venid conmigo. ¿Y qué hicieron Simón y Andrés, no? Y un poco más adelante dice que vio a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los vio y los llamó y también vinieron con él, ¿no? Como decía el Señor, su mirada también es en profundidad, descubre lo más hondo de las personas, ¿no? Su mirada a cada uno de nosotros nos abre una relación que abre caminos y horizontes insospechados, ¿no? Y tenemos el ejemplo de Natanael. Y el Señor mira con predilección y con exigencia. Y a veces su mirada cobra otra intensidad, como cuando se encuentra con el joven rico, ¿no? Todos conocemos más o menos la historia del joven rico en Marcos capítulo 10. Dice que fijando en él su mirada, lo amó, viéndolo cómo era, cómo había cumplido, qué persona era, dice que lo amó y le dijo, solo una cosa te falta. Y todos conocemos cómo sigue la historia, ¿no? O esta mirada de exigencia también la vemos en otro ejemplo, ¿no? Un Pedro. La mirada con Pedro desempeña también un papel importante. Fijando en él su mirada, en Juan 1:42 le dijo, tú eres Simón y te llamarás Cefas. Y lo puso en una posición importante, ¿no? Pero, ¿y la trágica y dramática mirada del Señor después de que Pedro lo negara 3 veces, ¿no? Dice, el Señor se volvió y miró a Pedro y recordó Pedro las palabras del Señor y saliendo fuera rompió a llorar amargamente. Vaya mirada exigente, ¿no? Por parte del Señor, cómo nos mira, ¿eh? La mirada del Señor nos acoge, nos compromete y nos invita a una fidelidad más amplia y más generosa con Él. Es verdad que desde la libertad
que podemos o no podemos, porque somos libres, espera, ¿no?, que sea una entrega confiada y consecuente por nuestra parte. La mirada de Jesús también es compasiva, ¿no? Y en los evangelios encontramos muchos ejemplos donde nos subrayan esa compasión con la que el Señor mira a las personas y los acontecimientos alrededor suyo, ¿no? Y ante el leproso suplicante le dice, compadecido de él, extendió su mano, lo tocó y quedó limpio, en Marcos, ¿no? Y ante la viuda de Naín, al verla el Señor, tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Ante el ciego de Jericó, exclamó el ciego, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y el Señor tuvo compasión de él. Lo mismo, ¿no?, ante esa visión que tiene el Señor, que levanta la mirada y ve una muchedumbre que lo seguía desamparada y dice, al ver las multitudes, en Mateo 9, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que la mirada de Jesús es una mirada compasiva para lo que están alrededor suyo, ¿no? Como decía, este ver compasivo es solidario y comprometedor, y nos compromete, ¿no? Nos hace ser parte, ¿no? Y nos hace implicarme, y me hace compartir, y me hace sentir como propia la situación que puede afectar a los que están alrededor mío. Compasión no es lo mismo que sentir lástima, ¿no? La lástima se puede sentir desde la lejanía, pero ni me afecta, ¿no? La compasión es padecer, ¿no? Y expresa una solidaridad profunda, ¿no?, con el sufrimiento del que está al lado nuestro, y nos obliga, como decía, a tomar parte de que lo que haga falta en esa situación, ¿no?, lo que requiere la situación. Como decía, ver y sentir con compasión como miraba Jesús reclama responsabilidad para nosotros y reclama compromiso para nosotros. En esta línea de la visión, ¿no?, de ver de forma compasiva, tenemos la parábola del hijo pródigo, ¿no? O también podríamos llamarla la parábola del Padre misericordioso, porque vamos, las dos cosas valdrían, ¿no?, donde contrastan dos miradas bien diferenciadas, ¿no?, o bien distintas en el comportamiento. Una, la mirada del Padre, ¿no?, que sería como Dios, con misericordia, perdona, lo hace entrar otra vez al gozo. Y la otra, la visión del hermano mayor, ¿no?, la de los fariseos, la de los religiosos, la de esa palabra que he dicho antes que no voy a repetir, ¿no? En la misma también la parábola del buen samaritano, que todos conocemos, en Lucas capítulo 10, donde contrasta la mirada del samaritano, para ellos en esa historia el malo, ¿no?, pero que equivaldría a la acción de Jesús, y la mirada del sacerdote y levita, ¿no?, que son en teoría los buenos, los puros, los religiosos, pero que no estuvieron a la altura, ¿no? Así que Jesús valora la mirada que lleva a la práctica, más que aquella que no conduce a la compasión y al compromiso con el hermano. Jesús valora la mirada que lleva a la práctica, más que aquella que no conduce a la compasión y al compromiso por el hermano. Que me había quedado ahí. La mirada de Jesús va desde lo exterior hasta el corazón. Y la mirada del Señor es capaz de descubrir lo que pasa afuera, ¿no? Hay jaleo, ¿qué pasa? ¿Quién clama ahí abajo? ¿No? Como si me permitís la expresión. ¿Quién me está llamando? ¿Qué ruido hay? No termino de definir qué pasa, ¿no? Y dice que el Señor observaba el alboroto que había a las puertas de la casa de Jairo, ¿no? Y había unos que lloraban, en Marcos capítulo 5, ¿no? Y había un ruido ahí que había pasado en casa de Jairo, ¿no? Pero el Señor, aparte de escuchar el ruido exterior que hay, también es capaz de ir hacia el interior de nuestra mente,
¿no? Y hay muchos ejemplos. En Mateo mismo, cuando dice, viendo Jesús su pensamiento, viendo Jesús lo que pensaban, y finalmente, desde la mente, llegar a ver tu corazón. ¿Cómo mira? ¿No? ¿Qué ve? ¿Qué siente? ¿De qué está lleno tu corazón? Viendo Jesús al joven rico, le dijo, qué difícil es que los que tienen riquezas puedan pasar al reino de los cielos. El Señor vio el exterior del joven rico y fue capaz de entrar a ver su corazón y decir, qué difícil es que los que tienen riquezas puedan pasar al reino de los cielos. Un poco más adelante dice que levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda, pobre, echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. El Señor es capaz de ir desde el exterior que tenemos a ver cómo actúa nuestro corazón. Jesús enseña a mirar la vida a los discípulos que estaban con él, y les ayuda a descubrir quiénes son los necesitados. Y se hace acompañar de los discípulos a comer a casa de pecadores, ¿no? Y ahí los discípulos van a descubrir que no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, ¿no? Y el Señor nos enseña a descubrir quiénes son los necesitados que están alrededor nuestro. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. El Señor les enseña a los discípulos a mirar que la ley está al servicio del hombre. Iban de camino, ¿no? Iban de camino y tenían hambre y se ponen a recolectar algunas espigas que encontraban por ahí en el campo, pero ojo, es sábado, ¿no? No se podía hacer ese esfuerzo, ¿no? Y los fariseos, que lo ven, se indignan. Y el Señor les dice, el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Quizás a veces nuestras estructuras nos dejan un poco en fuera de juego de lo que el Señor estaba enseñando. Y aquí claramente se lo dice a los discípulos. La ley, ¿no? El sábado, la ley está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Señor les enseña a descubrir a sus discípulos cómo el Padre, ¿no?, lo sustenta todo en la vida. Y le dice en Mateo capítulo 6, mirad las aves del cielo y los lirios del campo, ¿no? Cómo se visten, mirad las aves, cómo se alimentan cada día. Y dice, si el Señor cuida de esto, ¿cómo no va a cuidar de nosotros que somos su obra más perfecta, ¿no? Más su mejor obra? Y como decía, que estando en el templo vio a una pobre viuda, ¿no?, que echaba lo que tenía en el cepillo del templo. Y Jesús llama a los discípulos y los hace fijarse en la riqueza que encierra los hechos sencillos de las personas y lo que significa compartir, ¿no? El Señor les ayuda a descubrir la importancia de los verdaderos profetas, ¿no? Y le muestra la vida de Juan el Bautista. ¿Con cuántos Juanes Bautistas aún no creyentes, ¿no? Nos encontramos en la vida que nos hacen avergonzarnos quizás de ser creyentes menos activos, ¿no? Y el Señor les enseña a fijarse y a descubrir la importancia de los verdaderos profetas. Les cuestiona también el Señor qué tienen que ver y les cuestiona por la cerrazón de su mente. Que en el fondo les impide ver las cosas, ¿no? Hasta tal punto que se preocupan por no tener pan por el que comer. Y eso iban con el Señor. Oye, pues si venís conmigo, pues a veces
no llevo ni un euro, ¿eh? A veces no llevo ni un euro, pero hombre, iban con el Señor que podía hacer pan. Y allí, ¿no? Cabezones, y estaban preocupados de no tener pan para comer en un viaje que están haciendo. Una mirada demasiado corta, ¿no? A veces nosotros también tenemos una mirada demasiado corta de lo grande que es el Dios que va con nosotros. Y les enseña también a los discípulos a descubrir en la vida la experiencia espiritual de morir al mundo y resucitar al Señor, ¿no? Y les explica que el Mesías también va a sufrir y va a morir para resucitar, ¿no? Y lo que el Mesías le esperaba nos va a esperar a nosotros. Y les enseña a los discípulos que vigilen, ¿eh? Que vigilen porque Dios pasa por la vida. Y los avisa de que estén en vela porque dice que en cualquier momento el Señor pasará cuanto menos lo esperemos. Velad pues en Marcos capítulo 13 porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga el Señor de repente no os halle durmiendo. Y lo que vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y el Señor les hace, a los discípulos les enseña que tengan una visión de estar en constante vela, ¿no?, de lo que está alrededor. Y estas lecciones que el Señor les enseña a sus discípulos o les da son directamente aplicables para cada uno de nosotros, ¿no? En Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Como conclusión, que quería dejaros aquí, mirar la vida con los ojos de Dios, y esta mañana hemos hecho un repaso rápido de cómo el Señor ve las cosas. Mirar la vida con los ojos del Dios compasivo es tomar su mismo punto de vista. Mirar la vida con los ojos de Dios supone también una actitud contemplativa, ¿no? De tal manera que podamos descubrir las maravillas que Dios tiene alrededor nuestro, ¿no? La acción directa del Señor. Y finalmente descubrir al Señor mismo. Mirarnos a nosotros mismos con la misericordia de Dios es verse a uno mismo como Dios nos ve a nosotros, ¿no? Y dice en Jeremías, Él es que escudriña la mente y el corazón y conoce nuestros movimientos y pensamientos. Dice, tú has conocido mi levantarme y mi sentarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, ¿no? Me has calado, que dirían aquí, ¿no? Me has calado, ¿no? El Señor nos conoce. Nosotros debemos de vernos como Él nos conoce. Para terminar, me acuerdo mucho de una escena que quería traerla delante de vosotros en cuanto a la importancia de la mirada. Y es una escena donde ocurre algo que quizás también nos ocurre a nosotros, ¿no? Y es la escena cuando Pedro sale de la barca, ¿no? Que el Señor viene y Pedro sale de la barca y quiere ir hacia el Señor y se baja y camina sobre el mar, ¿no? Y tiene el error de quitar la mirada de Jesús y empieza a hundirse, ¿no? Tiene el error de quitar la mirada de Jesús y empezó a hundirse. Así que, ¿cómo nos mira el Señor? ¿Cómo miramos nosotros al Señor, ¿no? En definitiva, ver como Él ve es sentir la realidad como Él la siente, ¿no? Valorar la vida como Él la valora y comprometernos como Él se comprometió. Pues esto era lo que esta mañana traía para vosotros. Muchísimas gracias, Mar, por esta predicación.
Y vamos a despedirnos con una oración en este culto y, como nos decía, con esa mirada, intentar esa mirada que Dios nos enseña en la palabra, ¿no? Oremos. Señor, muchas gracias porque tú nos has permitido estar aquí libremente, reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por esta iglesia, gracias por estos hermanos, los que estamos aquí y los que nos visitan. Yo me siento privilegiado, Señor, pertenecer a esta iglesia y me siento gozoso, Señor. Me gustaría también que todos nosotros pudiéramos reflejar al mundo esa mirada que tú tenías compasiva. Y que los demás, Señor, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, vean algo distinto, que tengamos algo distinto, no porque nosotros seamos mejores, pero que vean que tenemos a ti, Señor. Lo que queremos es que todo el mundo te conozca a ti, Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y así entenderán la vida, esta vida tan difícil. El camino sabemos que es estrecho, no es fácil, pero tenemos que tener ese compromiso, Señor, de poner la mirada en ti, ser valientes y tirar para adelante, Señor. No nos queda otra. Por eso te queremos pedir que tú nos ayudes día a día en nuestro caminar. Todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.